Hola mis queridos alumnos, yo soy su profe Diana Acevedo y seguimos analizando las leyes de Newton aplicadas al plano inclinado. La masa 1 de la figura es de 65 kilogramos y la masa 2 tiene 32 kilogramos. La fuerza tiene una intensidad de 520 newton, sabiendo que no existe rozamiento y que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado, determino A, el diagrama del cuerpo libre, B, la aceleración del sistema, C, la intensidad de la fuerza en el hilo. Los datos que tenemos son masa 1, 65 kilogramos, masa 2, 32 kilogramos, gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Y las incógnitas son diagrama de cuerpo libre, la aceleración del sistema y la intensidad de la fuerza en el hilo, es decir, la tensión. Con respecto al diagrama de cuerpo libre, que es nuestra primera incógnita, vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. Y tenemos en cuenta que la primera fuerza que actúa sobre ellas es esta que la jala hacia la izquierda. Con respecto al cuerpo 1 tenemos la fuerza peso, al que vamos a llamar P1, también la reacción del plano de apoyo normal y la tensión del hilo. Ahora analizamos el cuerpo 2. Tenemos en primer lugar la tensión del hilo y el peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos. Por lo tanto, el movimiento es hacia arriba y hacia la izquierda. Vamos a analizar las fuerzas que intervienen en el movimiento del sistema. En primer lugar tenemos la fuerza que la jala hacia la izquierda y la tensión que es contraria a ella, es decir, se opone a ese movimiento. Por lo tanto tenemos fuerza menos la tensión será igual a la masa por la aceleración del cuerpo 1. Ahora, con respecto al cuerpo 2, el movimiento será para arriba, es decir, la tensión tendrá el mismo sentido que el movimiento y tendrá signo positivo, mientras que el peso del cuerpo 2 es contrario al movimiento y tendrá signo negativo. Nos queda la tensión menos el peso del cuerpo 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. Vamos a sumar en forma algebraica, por lo tanto podemos simplificar las tensiones, pues en la ecuación de arriba es de signo negativo, mientras que en la ecuación de abajo es de signo positivo. La simplificamos y nos queda la fuerza menos P2 es igual a la suma de las masas por la aceleración. Como el peso 2 no es un dato que nos provea el problema, vamos a introducir la ecuación de peso dentro de esta. Y nos queda la fuerza menos la masa 2 por la gravedad, que es la ecuación de peso, y el resto nos queda igual. Ahora sí, vamos a introducir los valores numéricos. Fuerza mide 520 newton, la masa 2 es de 32 kilogramos por la gravedad que redondeamos a 10. Esto es igual a la suma de las masa 1 y masa 2, que son 65 y 32 respectivamente. Resolvemos en primer lugar la multiplicación y la suma. Y resulta en 520 menos 320, que es la multiplicación de 32 por 10, y 65 más 32 es 97. Resolvemos la resta y resulta en 200. El segundo miembro dejamos igual. De acá despejamos la aceleración. Vemos que 97 está multiplicando, por lo tanto 97 va a dividir a 200, haciéndolo pasar al primer miembro y reordenando nos queda que la aceleración es 200 dividido 97. Resolviendo esto, la aceleración resulta en 2,06 metros por segundo al cuadrado. La siguiente incógnita es la intensidad de la fuerza en el hilo. Podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones. Vamos a optar por esta. La tensión menos el peso 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. Vamos a introducir los valores numéricos. Peso 2 acabamos de calcular acá y nos daba 320, por lo tanto introducimos 320 acá. Masa 2 es de 32 kilogramos y la aceleración 2,06 que la acabamos de calcular. Multiplicamos 32 por 2,06 y despejamos la tensión, es decir, 320 que está restando va a pasar al segundo miembro sumando y nos queda el resultado de esto, que es 65,92 más 320. Resolvemos la suma y la tensión resultante es de 385,92 newton. El sistema de la figura consiste en una máquina de Atwood en la que dos bloques de masa M minúscula y M mayúscula están unidos por una cuerda ideal que pasa por una polea también ideal. La masa M es mayor a la masa M.
Si el sistema se deja actuar libremente, determina la aceleración de cada bloque. Los datos que tenemos son la masa del cuerpo más pequeño, 6 kilogramos, mientras que la masa del cuerpo más grande es de 16 kilogramos. Una constante es la gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado. La incógnita es la aceleración del sistema. Siempre es conveniente realizar el diagrama de cuerpo libre para poder analizar cada una de las fuerzas que intervienen en el movimiento. En primer lugar tenemos la masa más pequeña que tiene su propio peso con que la fuerza lo atrae hacia sí misma. Y por supuesto la tensión del hilo que es la que sostiene a ese cuerpo. Con respecto a la masa más grande tenemos también su peso y la tensión del hilo. Como acá no podemos definir hacia qué lado se mueve, vamos a calcular el peso de cada uno de los cuerpos. En primer lugar, calculamos el peso del cuerpo más pequeño multiplicando la masa de ese cuerpo por la gravedad. La masa de ese cuerpo es 6 kilogramos y la gravedad 9,8. Resolviendo esto, tenemos que el peso del cuerpo más pequeño es de 58,8 newton. Hacemos lo propio con el cuerpo más grande, multiplicando la masa del cuerpo por la gravedad. La masa del cuerpo más grande es de 16 kilogramos y la gravedad 9,8. Multiplicando esto nos resulta que el peso es de 156,8 newton. Por lo tanto, el sentido del movimiento será hacia la derecha. Ahora que ya conocemos el sentido del movimiento, con respecto al cuerpo más pequeño, vemos que la tensión tendrá el mismo sentido. Por lo tanto, será positivo, mientras que el peso será negativo, pues tiene sentido contrario. Y nos va a resultar la ecuación tensión menos el peso del cuerpo más pequeño es igual a la masa de ese cuerpo más pequeño por la aceleración. Con respecto al segundo cuerpo, que es más grande, vemos que con respecto al movimiento, la tensión tendrá signo contrario. Por lo tanto, la tensión tendrá signo negativo, mientras que el peso tendrá el mismo sentido y tendrá signo positivo. Y nos resulta en el peso del cuerpo más grande menos la tensión es igual a la masa del cuerpo más grande por la aceleración. Vamos a sumar. Realizamos la suma algebraica de ambas ecuaciones. En la primera vemos que la tensión tiene signo positivo, mientras que en la segunda su signo es negativo y las podemos simplificar. Y nos va a resultar el peso del cuerpo más grande menos el peso del cuerpo más pequeño es igual a la suma entre las masas de ambos cuerpos por la aceleración, que es el factor común. Introducimos los valores numéricos. El peso del cuerpo más grande es 156,8 menos el peso del cuerpo más pequeño es 58,8. La suma de las masas de ambos cuerpos es de 6 más 16 por la aceleración. Resolvemos la resta y la suma y nos resulta 98 es igual a 22 por la aceleración. De acá despejamos la aceleración. 22 está multiplicando en el segundo miembro, haremos pasar al primer miembro dividiendo. Y nos queda, y reordenando la aceleración, es 98 dividido 22, que resolviendo nos queda 4,45 metros por segundo al cuadrado. En el esquema siguiente, los cuerpos tienen masa 8 kilogramos y masa 2, 5 kilogramos. El plano es completamente liso. Calcula A, la aceleración del bloque, B, la tracción en el hilo. Los datos que tenemos son masa 1, 8 kilogramos, masa 2, 5 kilogramos, y las incógnitas son la aceleración y la tensión. Siempre analizamos primero las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. Sobre la masa 1 tenemos el peso, que es la tracción que la Tierra ejerce sobre ella, y las componentes del peso, que son el peso con respecto al eje X y al eje Y. También tenemos la fuerza de reacción del plano de apoyo, que es la normal. Y con respecto al cuerpo 2 tenemos el peso de ese cuerpo. Con respecto al cuerpo 1 tenemos la tensión y también con respecto al cuerpo 2. Para poder calcular el sentido del movimiento del sistema, vamos a calcular los pesos que intervienen en este movimiento. En primer lugar, vemos que con respecto a la masa 1, el peso que actúa con respecto al movimiento es Px, es sobre la componente X. Y con respecto al cuerpo 2, el peso es completamente vertical, por lo tanto solamente vamos a analizar el peso del cuerpo.
Px se calcula multiplicando el peso por el seno del ángulo y la ecuación de peso es masa por gravedad. Introducimos los datos y tenemos que la masa 1 es de 8 kilogramos, la gravedad 9,8 es una constante y el ángulo es de 30 grados. Multiplicamos todos estos valores numéricos y el peso con respecto al eje X es de 39,2 newton. Ahora vamos a calcular el peso del cuerpo 2, multiplicando solamente la masa por la gravedad. Introducimos los datos numéricos. Masa 2 es de 5 kilogramos, la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Multiplicando esto resulta en 49 newton el peso 2. Entonces, ¿cuál será el sentido del movimiento? Como el peso 2 es mayor al peso del cuerpo 1, entonces el movimiento será hacia el cuerpo 2, es decir, en este sentido. El siguiente paso es analizar las fuerzas que intervienen en el movimiento. El cuerpo 1 se va a mover hacia la derecha. Por lo tanto, la tensión tendrá el mismo sentido que el movimiento, mientras que el peso con respecto al eje X tendrá sentido contrario. Por lo tanto, esto tendrá signo negativo. Y la primera ecuación es tensión menos el peso con respecto al eje X es igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración de ese cuerpo. Y con respecto al cuerpo 2 tenemos que la tensión tendrá signo contrario al movimiento, es decir, es contrario al movimiento, pues va a ir hacia abajo, mientras que la tensión va hacia arriba. Al tener signo contrario tendrá signo negativo, mientras que el peso tiene el mismo sentido que el movimiento, por lo tanto tendrá signo positivo. Y nos queda peso 2 menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Hacemos la suma algebraica y vemos que en ambos tenemos tensión. En el primero tenemos la tensión positiva y en la segunda ecuación tensión negativa. Por lo tanto, las tensiones podemos simplificarlas y nos queda P2 menos Px es igual a la suma de las masas por la aceleración. Como ya calculamos P2 y Px, podemos simplemente introducir los valores numéricos dentro de esta ecuación. P2 es 49, Px es 39,2. Masa 1 más masa 2, masa 1 es 8, masa 2 es 5. Introducimos estos valores numéricos y la aceleración nos queda, pues la aceleración es una incógnita. Resolvemos la resta y la suma. 49 menos 39,2 es 9,8. 8 más 5 es 13 y esto queda multiplicada por la aceleración. De acá vamos a despejar la aceleración, es decir, vamos a hacer pasar 13 al primer miembro. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo y reordenando esto nos queda que la aceleración es 9,8 dividido 13. Resolvemos esto y la aceleración de todo el sistema será de 0,75 metros por segundo al cuadrado. La segunda incógnita es la tracción en el hilo, es decir, la tensión del hilo, para lo cual podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones. Vamos a utilizar la primera. La tensión menos Px es igual a m1 por la aceleración. Introducimos los valores numéricos. Px es 39,2. La masa 1 es de 8 kilogramos y la aceleración del sistema es 0,75 metros por segundo al cuadrado, la acabamos de calcular. Resolvemos la multiplicación y despejamos la tensión. 39,2 está restando, por lo tanto vamos a hacer pasar al segundo miembro sumando. 8 por 0,75 es 6 y 39,2 que estaba restando pasa sumando. Resolvemos la suma y la tensión resultante es de 45,2 newton. Por la tercera ley de Newton sabemos que esta tensión tendrá el mismo valor numérico que esta tensión, pues la tercera ley de Newton nos dice que a toda acción corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. Por lo tanto, la tensión del cuerpo 1 o del cuerpo 2 tendrán valor de 45,2 newton. Esto es todo con respecto a las aplicaciones de las leyes de Newton en plano inclinado. Si te gustó la clase, déjame un comentario, tu like y suscríbete a este canal.